«Papá no está muerto, está bajo tierra», dijo el niño negro, y entonces la policía empezó a cavar. Las palabras fueron tan suaves y sencillas que todos a su alrededor dejaron de respirar por un instante. La pequeña habitación donde estaban reunidos los dos policías y la trabajadora social estaba bañada por la tenue luz que entraba por la ventana. Uno de los agentes uniformados incluso retrocedió de la mesa, como si pensara que el niño había dicho algo inaudito. «¿De dónde sacaste esos pensamientos?», preguntó el hombre uniformado, intentando suavizar la voz. El niño bajó la mirada hacia sus zapatitos. Sostenía un osito de peluche desgastado que apretaba contra su pecho. Se hizo el silencio de nuevo. El policía miró con complicidad al trabajador social, como buscando una respuesta. «¿Puedes explicarme qué quisiste decir?», intervino la mujer, dirigiéndose al niño como si intentara calmarlo después de una mala pesadilla. «Pero vi», dijo el niño, sin levantar la cabeza. «Mamá dijo que papá se fue, pero no se fue, está tirado bajo el suelo. La oí cerrar las tablas». El hombre uniformado negó levemente con la cabeza. Era evidente que no quería seguir hablando en serio. Sin embargo, algo en la voz del niño lo tensó. El niño no gritó, ni lloró, ni balbuceó. Parecía que simplemente decía la verdad, que para él era obvia, fría y aterradora. «¿Qué hora fue eso?», preguntó el segundo policía, que solo había estado escuchando. Su voz era serena, pero su mirada se volvió más atenta. El niño pensó, aparentemente intentando recordar. Apretó la oreja del oso entre sus manos, como si temiera dejarla caer. «Probablemente de noche. Me desperté porque oí que llamaban a la puerta. Entonces mi madre bajó a la cocina y cogió una toalla roja. Le dijo a alguien que no gritara. Pero no entendí quién era», susurró el niño. Los policías intercambiaron miradas rápidas. Uno de ellos se encogió de hombros, indicando que esta historia le parecía producto de la imaginación desbordante de un niño. El trabajador social suspiró quedamente y luego dijo rápidamente: «Sigamos con nuestra historia. Comparte desde dónde nos ves y suscríbete. Probablemente esté relacionado con experiencias recientes. El niño puede parecer agitado por la ausencia de su padre». Se giró hacia el niño e intentó hablarle con suavidad. «Debes estar sufriendo mucho y sentirte solo. Papá se ha ido y lo extrañas. Es comprensible». «No se fue», dijo el niño con firmeza, mirando fijamente a la trabajadora social. Sus ojos estaban tristes, pero había una extraña confianza en ellos. Mientras conversaban, un hombre bajito, vestido de civil, entró tímidamente en la habitación. Se presentó como vecino de la familia, pero luego añadió, vacilante, que solo había venido a llevarse al niño a casa. Era evidente que le costaba mantener la calma, o estaba nervioso, o le avergonzaba la presencia de alguien más. Sin embargo, miró a todos los presentes y, suspirando, dijo: «Te aseguro que estás perdiendo el tiempo». «No irás a su casa a revisar el piso ahora, ¿verdad?», dijo con una sonrisa forzada, como si intentara calmarlos a todos. Los policías intercambiaron miradas. La trabajadora social repitió con tono más firme que las palabras del niño eran solo una triste ilusión. Uno de los agentes murmuró que existían casos como este, en los que los niños inventaban cosas horribles para llamar la atención, y sugirió que el niño se fuera a casa a calmarse. «Bueno, estamos todos un poco cansados». «Déjenlo descansar», resumió la trabajadora social. «Lo visitaré mañana, hablaré con él y veré cómo está. Quizás ustedes también puedan ir, si es necesario», sugirió a los policías. El niño escuchaba cabizbajo. Finalmente, levantó la vista y articuló: «Papá está bajo tierra». Al pronunciar estas palabras, parecía querer gritarle a alguien desconocido. Pero ya nadie lo escuchaba. Al día siguiente, el niño estaba sentado en el patio de una casita con el mismo osito de peluche en la mano, mirando los parterres marchitos. Su vecino, el mismo hombre bajito, salió de la casa y lo llamó:
Vamos adentro, si no se levantará viento y te resfriarás. El niño obedeció, pero caminaba despacio, arrastrando los pies. El espacioso pasillo olía a pintura vieja y fresca, pero las paredes parecían mohosas por la larga ausencia del dueño. El hombre, mirando al niño, murmuró en voz baja: «Será mejor que guardes silencio sobre lo que dijiste ayer. La gente no lo entenderá. Pensarán que te lo estás inventando». El niño simplemente se encogió de hombros, abrazó de nuevo al osito de peluche y luego entró en la habitación donde reinaba la frescura y el silencio. El vecino parecía inquieto, pero no se atrevió a animar al niño con palabras ni hechos. En ese momento llamaron a la puerta de la casa. El hombre fue a abrir y vio a una mujer delgada de mediana edad en el umbral. Se presentó respetuosamente: «Soy de servicios sociales, necesito hablar con el chico». Su sonrisa era educada, pero tensa. «Pasa, está en la sala», dijo la vecina, dejándola entrar. La trabajadora social se quitó el abrigo y se quedó en el umbral de esa habitación donde estaba el niño. Él la miró sin mostrar alegría ni miedo. «¿Cómo estás?» «Vine a ver cómo estaba», preguntó con calma. «¿Recuerdas lo que me dijiste ayer?» El niño asintió. Siguió balanceando las piernas sin apartar la vista del suelo. «¿No era cierto?», preguntó en voz baja, sentándose en una silla baja para estar más cerca de su nivel. «Papá no está muerto», repitió el niño. «Mamá me dijo que no se lo dijera a nadie, pero él está ahí». La vi cubriendo el suelo y luego llamando a un hombre para que hiciera las reparaciones. Él consiguió un par de tablas y se fue rápidamente. La mujer frunció el ceño, pero se contuvo, manteniendo una expresión amistosa. El vecino, que la observaba desde el pasillo, solo extendió las manos como diciendo: «Le advertí que algo le pasaba a la niña. Siento mucho que hayas perdido a tu padre». «Pero a veces recordamos pesadillas y creemos que fueron reales», dijo la trabajadora social en voz baja. «No fue un sueño, también había una toalla roja». Secó algo mojado con ella. Vi las manchas. Miró a su vecino, esperando apoyo o una explicación, pero él parecía distante. Quizás él tampoco sabía qué decir. La mujer se ajustó el cuello de su vestido formal, se levantó y sugirió que el chico fuera a su habitación a hablar en privado. El vecino asintió a regañadientes, dejándola pasar. La trabajadora social miró a su alrededor tras la puerta cerrada de la habitación de los niños. La habitación estaba amueblada con modestia. Una cama pequeña, un armario estrecho y una mesa con lápices y papel. Observó dibujos esparcidos sobre la mesa. Una hoja de papel mostraba la tosca imagen de un hombre tendido en el suelo y junto a ella había una figura de pelo largo con un rectángulo rojo en la mano. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja, señalando el dibujo. «Ellos son mamá y papá», respondió el niño. La mujer lo miró un poco preocupada. «¿Qué es este rectángulo rojo?», preguntó. «Es una toalla», explicó el niño. Estaba toda manchada. Se sintió inquieta. Intentó mantener la calma, pero se dio cuenta de que necesitaba analizarlo más a fondo. Aunque fuera producto de su imaginación, había demasiadas coincidencias en las palabras del chico que sonaban aterradoramente lógicas. «Hablaré con la policía», dijo en voz baja, intentando tocar el hombro del niño con la mayor delicadeza posible. «Quiero que se aseguren de que estás bien». El niño asintió y abrazó al oso. Parecía pequeño y perdido. Cada gesto demostraba que ya estaba acostumbrado a la desconfianza de los adultos. Pero repetía su terrible afirmación. Esa noche, la trabajadora social contactó a uno de los policías que había hablado con el niño el día anterior. Le pidió que fuera a hablar con ella en persona, explicándole que las palabras del niño le parecían cada vez más insistentes. Al principio, el agente la ignoró, alegando que no tenían motivos fundados para realizar un registro. «No podemos revisar todas las solicitudes sin permiso judicial», dijo por teléfono. Además, la madre del niño es una persona respetada y tiene una posición social decente. «¿Cómo vamos a hacerlo?». La trabajadora social frunció el ceño al escuchar esto. A menudo se había encontrado con situaciones en las que personas adineradas evitaban ser investigadas simplemente por su alta posición social, pero su intuición le decía que la niña no mentía.
Entonces se armó de valor y sugirió: al menos averigüemos por qué desapareció mi padre. Dime, ¿lo buscan? ¿Hay algún comunicado oficial? El policía guardó silencio. Al parecer estaba revisando unos papeles. Sí, se presentó una denuncia por desaparición, pero se cerró pronto porque la madre presentó pruebas de que su esposo se había ido a trabajar y simplemente había dejado de comunicarse. Dijeron que tenían un acuerdo y lo formalizaron todo. Al parecer, las pruebas eran grabaciones telefónicas y extractos. La trabajadora social recordó el dibujo del hombre debajo del suelo y suspiró. Aún así, te pido que vengas. El niño mencionó ciertos detalles alarmantes. Habla de una toalla roja con manchas y de las tablas del suelo. Al fin y al cabo, al menos puedes echar un vistazo al lugar donde el niño dice haber visto a su padre. El policía rió irónicamente. ¿Quieres que vayamos con palancas y empecemos a arrancar el suelo? Y si no hay nada, entiendes, tendremos que responder por ello más tarde. Entiendo, pero tienes un medio más humano, por ejemplo, un especialista que pueda examinar las instalaciones, que al menos revisen si hay rastros extraños. Quizás no haya nada. Al final, el agente prometió hablarlo con sus superiores, pero era evidente que no tenía muchas ganas de interferir. Al terminar la conversación, la trabajadora social se dio cuenta de que no tenía autoridad para iniciar una búsqueda por sí sola. Decidió invitar a un vecino para hablar con más detalle. Temprano, al día siguiente, apareció de nuevo en la misma casa donde vivían el niño y su vecino. El vecino, al verla, se dio cuenta de que la conversación no sería fácil. La invitó a sentarse en la sala, donde todo el interior parecía numerosas siluetas oscuras y angulares de muebles. Parecía que la última vez que limpiaron allí había sido hacía mucho tiempo. Dime, empezó la mujer, llevas un tiempo viviendo aquí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo conoces a la familia del chico? Dijiste que su madre no es su madre biológica, ¿verdad? El vecino se encogió de hombros. Bueno, no es que no tengan parentesco, es su tutora legal, la esposa de su padre. Vivo cerca, así que conozco su historia familiar. Eran adinerados, creo. Mi padre estaba involucrado en algún negocio de suministros. Mi madre pertenecía a la alta sociedad. ¿Alguna vez has notado que había problemas en la relación entre los padres del chico? Ni siquiera lo sé. No es que discutieran abiertamente, pero siempre se iban a diferentes ciudades y el niño se quedó con la niñera, ¿sí? Luego, la niñera desapareció de repente. Decidido que necesitaba apoyo, el padre a veces me pedía que lo cuidara. No interferí, pero vi que el niño siempre estaba callado, intimidado. La trabajadora social miró hacia la habitación de los niños. ¿Has notado algo extraño últimamente? Quizás hubo golpes o ruidos a altas horas de la noche. El vecino miró hacia otro lado. «Ay, ¿qué dices?» Dormía profundamente. No oí nada, y el niño no se quejó, pero un par de veces, al pasar por las ventanas, noté que la luz de abajo estaba encendida a altas horas de la noche. Aunque mi madre dijo que se acostó temprano, la pausa se prolongó. La mujer comprendió que no había pruebas directas. Pero el niño seguía insistiendo en su versión, y esto no parecía una fantasía vacía. ¿Dónde está mamá ahora?, preguntó con cautela. Dijo que fue a ver a unos familiares. No sé cuándo volverá, respondió. Así que dejó al niño en mis manos y solo me dijo que lo llevara contigo a todo tipo de revisiones y reuniones. La trabajadora social frunció el ceño. Comportamiento extraño para una mujer que perdió a su esposo y está criando a su hijo. ¿Y qué hay de su cuidado del niño? El vecino se rindió. Las palabras le parecieron innecesarias. Comprendió que todo aquello no parecía propio de una familia respetable, pero temía sacar conclusiones, pues la madre del chico era considerada influyente. Cuando estaba a punto de irse, la trabajadora social se volvió hacia él y le preguntó en voz baja: «Si nota algo inusual, dígamelo de inmediato. Intentaré convencer a la policía para que investigue más a fondo todo lo que está sucediendo». El hombre asintió, pero su mirada estaba llena de dudas. Claramente, no creía que ningún agente de la ley se arriesgara a tocar a la madre del niño, dado su alto estatus. Al tercer día, un coche anodino finalmente llegó a la casa, y de él salió un hombre delgado con un abrigo común.
resultó ser un policía, a quien la trabajadora social había logrado convencer para que investigara la situación. Se presentó como inspector de distrito. Llevaba una libreta en el bolsillo y su mirada reflejaba cansancio y moderación. El vecino lo condujo a la casa, donde el niño estaba sentado en el suelo, empujando lentamente el coche. El niño miró al inspector con expresión cansada. «Hola, amigo», dijo el inspector en voz baja, agachándose. «Quiero hablar contigo. ¿Puedes contarme qué le pasó a tu padre?» El niño negó con la cabeza, como si no creyera que los adultos realmente quisieran saber algo. Pero tras una pausa respondió: «Está bajo el suelo, en el sótano, pero no en el sótano mismo, sino bajo las tablas, donde antes crujía el suelo de nuestro recibidor. Y mi madre me dijo que no lo dijera». «Entonces, ¿puedo ver dónde exactamente?», preguntó el inspector. El niño se encogió de hombros. Mamá agarró las llaves y cerró con llave la habitación donde estaban unidas las tablas. Pusieron una puerta nueva y ella dijo que había un trastero con cosas. El vecino se acercó. «¿Tienes derecho a mirar? No puedo ir sin el permiso de mi madre y no quiero problemas». El inspector consideró cuidadosamente si valía la pena dar ese paso. Era arriesgado entrar en la casa de otra persona sin orden judicial, pero al menos podía inspeccionar las capas superiores del suelo y la forma de las fijaciones. Fingiendo que se trataba de una comprobación rutinaria, sugirió: «Si es posible, miremos esas tablas. No romperé nada, solo miraré». El vecino accedió a regañadientes y condujo al inspector al interior de la casa. El chico lo siguió, manteniendo una distancia silenciosa. Al llegar al pasillo, donde el suelo era más claro y el barniz parecía relativamente nuevo, el inspector se arrodilló. Pasó la mano por las juntas de varias tablas y notó que el barniz estaba ligeramente más oscuro en un punto. «¿Cuándo se hicieron las renovaciones?», preguntó. El vecino se encogió de hombros. «La madre del niño contrató a un carpintero hace una semana, más o menos. No lo sé con certeza, no estuve allí». El inspector raspó las tablas. En una zona notó una ligera discrepancia. Nada especial, pero si se observa con atención, se puede ver que la tabla parece un poco más gruesa. Intentó presionar, pero no cedió. «Niño, dime, ¿dónde está exactamente tu papá?», preguntó, aunque comprendió que preguntarle a un niño con tanta dureza era francamente duro. Pero no tenía elección. Señaló con el dedo silenciosamente el centro del pasillo. «Por aquí. Vi a mi madre arrastrando algo y poniéndolo aquí». En el profundo silencio, el inspector palpó un poco más las tablas adyacentes y encontró un hueco apenas perceptible para un clavo, pero este estaba torcido de forma extrañamente desigual. Se levantó, se sacudió los pantalones y dijo: «Necesito hablar con mis superiores». Los ojos del vecino se llenaron de alarma. Se dio cuenta de que el inspector ya sospechaba. Antes de irse, el vecino preguntó vacilante: «¿Volverás otra vez?». «Lo intentaré», dijo brevemente el inspector. «Pero tenga en cuenta que, sin razones más serias, no se nos permitirá oficialmente abrir la planta. Y la madre del niño es muy influyente. Quizás intente justificarse, diciendo que todo esto son cuentos de hadas». El vecino asintió comprensivo, dándose cuenta de que no tenía sentido esperar una solución rápida. Mientras acompañaba al invitado a la puerta, el chico seguía de pie en el pasillo, mirando las tablas. No lloraba, como si se hubiera acostumbrado a las conversaciones de adultos en las que casi nunca se le daba la oportunidad de ser escuchado. Cuando la puerta se cerró de golpe, el niño se acercó a donde el inspector estaba palpando las tablas. Se agachó y puso la mano sobre ellas. Susurró: «Papá, no puedo demostrárselo, pero lo intentaré». Al día siguiente, otra persona fue a visitar al vecino, un conocido del inspector, un hombre bajito con chaqueta anticuada que se presentó como asistente del juzgado. Dijo que tenía instrucciones de verificar si había infracciones de la normativa de vivienda. El vecino, por supuesto, desconocía si esta persona tenía ese derecho, pero lo dejó entrar, convencido de que valía la pena hacerlo. «Quiero inspeccionar el sótano», dijo el asistente. «Me dijeron que el piso fue reparado recientemente». «Sí, parece que hicieron algo», respondió el vecino.
Pero solo mi madre tiene acceso. Se llevó las llaves. No podemos abrirla. Hay una puertecita en el sótano, pero también está cerrada. El asistente asintió con calma. ¿Una puerta, dices? Muéstrame, por favor. Caminaron hasta el otro extremo del pasillo, donde una puerta estrecha daba a uno de los cuartos de servicio. El hombre entrecerró los ojos y examinó la cerradura. Notó que era nueva, recién instalada, y que había restos de pintura fresca en la parte superior de la jamba. «Interesante», murmuró. «¿Te importaría si intentáramos forzar la cerradura con cuidado? Entonces dile a tu madre que actuaba a petición de la policía». El vecino estaba confundido, pero convencido de que se trataba del bienestar del niño, accedió. El ayudante sacó una navaja del bolsillo, manipuló un poco el pestillo y con un corte y un empujón breve logró abrirlo. Al abrirse la puerta, se percibió un extraño olor a humedad y algo pesado. Una estrecha escalera de 4 escalones conducía a un pequeño sótano. El ayudante sacó una linterna de bolsillo y bajó lentamente. El vecino, temblando de una ansiedad incomprensible, lo siguió. En la penumbra se abrió un pequeño armario con paredes de ladrillo sin pintar. El suelo estaba cubierto de cajas de cartón agrietadas, dentro de las cuales se escondían trastos diversos, aparentemente cosas viejas. No había nada que pudiera probar de inmediato la terrible historia del chico. Pero el ayudante no tenía prisa por irse. Con cariño, movió la luz de la linterna por las paredes. Finalmente, su mirada se posó en el techo del armario. «Mira», susurró, y el vecino notó una marca irregular en las vigas de madera, como si alguien hubiera reemplazado algo recientemente o reforzado una tabla. El ayudante se puso de puntillas y pasó la palma de la mano por la madera. «Mira, la textura no coincide. Un bloque parece más reciente. Y también hay marcas claras de tornillos de repuesto». El vecino tragó saliva. Parecía que el espacio sobre el fragmento estaba bloqueado y que quizás algo se escondía allí. Un pequeño fragmento de llave condenado a pasar desapercibido. «Podría ser solo un cambio de diseño», murmuró, tratando de encontrar una explicación inocente. El asistente inspeccionó algunas secciones más, una sección de las paredes, y recorrió con cuidado los bordes. No había rastros de sangre ni nada evidente por ninguna parte, pero algo en ese silencio semioscuro pesaba sobre la mente. «Concluiré que se requiere un examen pericial de todos los cambios en este lugar», concluyó el asistente en voz baja. «Informaré a la policía que contratarán especialistas que podrán realizar un examen detallado». Con estas palabras, apagó la linterna y volvió a subir lentamente. El vecino corrió tras él, todavía emocionado. Cuando volvieron arriba, el niño, como siempre, estaba sentado con el osito de peluche junto a la ventana y parecía no prestar atención a la gente. Sin embargo, tras una rápida mirada al hombre de la chaqueta anticuada, el niño preguntó, como si no tuviera palabras: «¿Y bien? ¿Has encontrado algo que te convenza de cavar más profundo?». El asistente se despidió y prometió contactar a las autoridades. El vecino no pudo evitar preguntar si todo esto era una historia de terror infantil, pero no obtuvo respuesta. El hombre simplemente se encogió de hombros y dijo: «Como abogado, no tengo derecho a imponer conclusiones definitivas. Que los profesionales tomen una decisión oficial». Al irse, un silencio denso invadió la casa. El día se acercaba a su fin y el niño parecía encerrarse en sí mismo. Sabía que alguien intentaba ayudarlo, pero al mismo tiempo veía cómo, incluso con hallazgos extraños, los adultos aún albergaban dudas. Unos días después, un coche patrulla se detuvo en la casa y de él salió una detective de rostro serio y profundas arrugas alrededor de la boca. Iba acompañada de 2 peritos vestidos de civil.
Llevaban herramientas especiales que podían determinar la presencia de huecos en los suelos y revelar la densidad del material bajo las tablas. La trabajadora social, al enterarse de esto, acudió rápidamente como testigo durante la inspección. El vecino se quedó en la entrada y los observó medir las habitaciones con el aparato, marcar las esquinas y anotar los resultados. El chico estaba sentado cerca, mirando a todos con cautelosa esperanza. Para ser sincero, no esperaba que decidieran hacer semejante inspección, admitió el vecino en voz baja a la trabajadora social. Pensé que lo silenciarían. Ella sonrió tristemente. Al parecer, encontraron a alguien que convenció a los líderes de no ignorar las palabras de la niña. Quizás la propia detective resultó ser concienzuda. El mismo detective se acercó a ellos, miró al niño y se agachó dirigiéndose a él por su nombre. Cariño, lo revisaremos todo ahora. No te preocupes. No te asustes si oyes golpes o ruidos. Estamos escaneando el piso con un dispositivo. El niño asintió en silencio. En sus manos estaba el mismo osito de peluche inmutable. Los peritos comenzaron a examinar el pasillo, donde el piso parecía más nuevo. El detective anotaba números en una hoja de papel de vez en cuando. Entonces, uno de los peritos dijo con voz clara: la profundidad del suelo claramente no coincide con el grosor total. Parece que hay algún tipo de hueco o espacio vacío entre las vigas. El detective frunció el ceño. Anote esto en el protocolo. Lo intentaremos más adelante. Fueron al sótano. Allí, usando linternas y un sensor especial, midieron las mismas vigas. Resultó que algunas de las vigas eran, de hecho, más nuevas y gruesas que las de al lado. El dispositivo también registró la heterogeneidad de la estructura. Quizás un vacío o un material más blando ubicado justo encima del lugar indicado por el niño. ¿Cuánto tiempo tomará despejar esta zona?, preguntó el detective, dirigiéndose a los expertos. Si empezamos de inmediato, entonces tardaremos 6 o 7 horas, pero necesitamos un permiso formal para abrir la autopsia, respondió uno de los expertos. El detective hizo una mueca. Ese era el mayor problema. Necesitaban una orden judicial para poder desmontar el suelo. Y la madre del niño no estaba disponible. Su abogado probablemente intentaría presentar un montón de objeciones. La trabajadora social y el vecino se hicieron a un lado, sin atreverse a intervenir. Llamaré a las autoridades y prepararé los documentos, dijo el detective. Podemos dejar a su hombre aquí de guardia para que nadie toque este lugar hasta la autopsia. Uno de los policías asintió. Organizaremos un ayuno de 2 días y luego lo reemplazaremos, pero si el abogado de la madre viene y empieza a protestar, tendremos que parar. El detective se volvió hacia el niño. No te preocupes, hacemos todo conforme a la ley, pero necesitamos tiempo. El niño apretó al oso. No dijo ni una palabra, solo lo miró con sus ojos oscuros y tristes y asintió levemente. Parecía que ya lo sabía. Cuando los adultos toman decisiones, éstas pueden alargarse eternamente. Pero en su interior albergaba la leve sensación de que alguien finalmente tomaría una decisión. Después de todo, solo quería encontrar a su padre. Al día siguiente, un coche de lujo llegó repentinamente a la casa, del que bajaron 2 hombres con trajes caros. Uno de ellos se presentó como el abogado de la madre del niño. De inmediato quedó claro que no tenía intención de permitir ninguna apertura del piso. Se dirigió al detective con cierta arrogancia, exigiendo notificaciones por escrito y explicaciones. No tiene derecho a destrozar la propiedad de la dueña sin su consentimiento, declaró el abogado en voz alta. El chico obviamente está en un estado emocional delicado y está inventando estas fantasías. Mi cliente regresará en unos días y entonces lo arreglaremos todo. El detective, tratando de mantener la calma, explicó: cumplimos con los requisitos de la ley. Ya se ha presentado una solicitud oficial de inspección. Y en cuanto recibamos la orden, comenzaremos la inspección. Por ahora, no estamos tocando nada. El abogado se burló con desprecio. Puedes quedarte aquí con tus especialistas todo el tiempo que quieras. Pero te advierto, si decides irrumpir sin orden judicial, me aseguraré de que te acusen de abuso de poder de inmediato.
El vecino y la trabajadora social, presentes en la conversación, escuchaban confundidos. El abogado claramente confiaba en su propia fuerza y en la alta posición de su cliente. Ni siquiera se anduvo con rodeos con la detective, insinuando que ella pagaría caro su arbitrariedad. «Por supuesto, no violaremos el procedimiento», dijo el detective con reserva. «Espero que no interfiera en los procedimientos legales si el tribunal autoriza el registro». El abogado simplemente se encogió de hombros y se dio la vuelta. Sin embargo, al irse, le lanzó un comentario mordaz a su vecino diciéndole que se ocupara de sus asuntos y no se entrometiera donde no debía. El vecino se sintió amenazado y, sin embargo, al mirar al chico, se dio cuenta. Era demasiado tarde para echarse atrás. El niño claramente no iba a admitir ninguna ficción, lo que significaba que había que descubrir la verdad. Posteriormente, el detective recibió una llamada del tribunal informando de que la orden no se consideraría de inmediato porque se necesitaban pruebas más sustanciales que la simple palabra del niño y los resultados ambiguos de la investigación inicial. La declaración del abogado de que el padre del niño simplemente estaba de viaje de negocios se adjuntó al caso como contraargumento. «Me dijeron que la audiencia judicial será en unos días», explicó a la trabajadora social y al vecino. «Tendremos que esperar». Mientras tanto, el abogado podría intentar hacer algo, así que tendremos que mantener a la gente fuera de la casa que pueda abrir el piso o destruir pruebas. «¿Y si vuelve la madre del niño?», preguntó nervioso el vecino. «Tendremos que dejarla entrar porque es su propiedad, pero intentaremos mantener la zona de inspección bajo vigilancia», respondió el detective. Toda esta burocracia preocupó a los vecinos, quienes temían seriamente que cualquier prueba pudiera ser destruida durante el periodo de espera. Sin embargo, el detective, convencido de la determinación de la trabajadora social y del vecino, les pidió que mantuvieran todo bajo vigilancia y llamaran de inmediato si alguien aparecía e intentaba entrar al sótano o tocar las tablas del pasillo. El niño, escuchando estas conversaciones, seguía en silencio. Solo por la noche, cuando un vecino pasaba por su habitación, oía en secreto al niño susurrar en voz baja: «Papá, no te preocupes, pronto lo resolverán». Y estas palabras le dolían el corazón al vecino. ¿Cómo ayudar a este niño tan callado si el sistema iba tan lento? La tan esperada audiencia tras la audiencia judicial sobre la emisión de la orden de arresto se celebraba en una pequeña oficina. El juez, sentado tras una mesa enorme, parecía serio, mayor y con aspecto cansado. A un lado, un detective y uno de los representantes de la policía. Al otro, el abogado de la madre, con el ceño fruncido y la mirada de desprecio hacia todos. El detective explicó la esencia del asunto al juez. Se había recibido una declaración de los servicios sociales, existía el testimonio del niño y existían datos preliminares de la investigación que confirmaban que un objeto de gran tamaño podría haber estado oculto bajo el suelo. El juez, tras escuchar atentamente, se dirigió al abogado. «¿Qué puedes decir en respuesta?». El abogado se levantó inmediatamente y comenzó a hablar con dureza. «La madre del niño es una mujer respetable. Su esposo, en realidad, se fue por negocios. No hay ningún cadáver bajo el suelo. Las huellas de la reparación del suelo se explican por el problema con las tablas viejas de la casa, y su esposo, supuestamente, quería reemplazarlas antes de irse, para que la familia viviera en mejores condiciones». Estos argumentos están respaldados por los recibos y el testimonio del carpintero. El abogado entregó entonces al juez una carpeta con papeles para demostrar que las reparaciones estaban registradas oficialmente y que no había motivos para sospechar de ningún delito. Además, añadió, el testimonio del niño no sirve de base en absoluto, ya que se siente intimidado, ha experimentado estrés y a veces confunde la imaginación con la realidad. Estas cosas le ocurren a la psique joven. Un pediatra ha concluido que el niño mostró signos de mayor ansiedad. El juez ladeó la cabeza. Había oído muchas historias antes, pero no era una decisión fácil. Por un lado, no había pruebas directas. Por otro, si el niño decía la verdad, la demora podría ser fatal. Miró al detective.
¿Tiene alguna prueba circunstancial sólida? ¿Huellas de sangre? ¿Declaraciones de otros testigos aparte del chico? El detective se vio obligado a responder con sinceridad. No hay pruebas directas. Sin embargo, la naturaleza de las discrepancias en la reparación del piso y las persistentes declaraciones del niño nos hacen creer que debemos investigar. Señor, si nos equivocamos, la madre del niño puede presentar una demanda por allanamiento de morada y quizás el tribunal le conceda una indemnización por los daños causados. Pero si las palabras del niño son ciertas, entonces estamos hablando de una vida humana, o al menos de un delito grave. El abogado volvió a indignarse, declarando que tales controles vulneraban los derechos de su cliente y que se trataba de otra especulación. El juez levantó la mano, pidiendo orden. Se hizo un tenso silencio durante un rato. Finalmente, el anciano juez suspiró. Dado el persistente testimonio del niño, solicito que se permita a las fuerzas del orden examinar a fondo el piso. Sin embargo, la inspección debe realizarse con la máxima delicadeza. Si no se encuentra nada, recomiendo que el Departamento de Policía se comprometa a indemnizar al propietario por los daños materiales. La resolución entrará oficialmente en vigor hoy. El detective hizo una reverencia al juez y le agradeció su comprensión. El abogado de la madre pareció muy molesto, pero dijo que apelaría a la decisión. El juez asintió y dijo que hasta que se aceptara la apelación, la policía tenía todo el derecho a realizar una autopsia. Así se dio un paso importante hacia la verdad. La detective recogió rápidamente los documentos, se despidió del juez y se marchó con su colega. El abogado se dio la vuelta hablando con alguien. La detective, que había salido del pasillo, llamó a su colega y le dijo: «Tenemos una orden judicial. Hoy abriremos el debate». Dedicó un minuto más a aclarar los detalles. Era evidente que aún estaba un poco asustada. ¿Y si realmente resulta que la niña se equivoca? ¿Qué dirán entonces las personas influyentes que defienden a la madre? Pero la idea de que el chico insistiera en hablar de algo terrible la atormentaba. Los fragmentos que salían de su boca eran demasiado reales. La detective intentó disimular sus emociones, pero en su interior sentía que la verdad sería más dura de lo que deseaba. Y sin embargo, la ley es la ley. Si existe la posibilidad de prevenir un posible delito, la policía está obligada a actuar. Esa misma noche, 2 coches se detuvieron frente a la casa. Un detective con expresión sombría se bajó de uno y un equipo especial de trabajo forense se bajó del otro. Detrás de ellos caminaba un asistente judicial que había venido para asegurarse de que todo se hiciera conforme a la ley. En sus manos sostenía una carpeta con la decisión del tribunal. El vecino, al ver que habían llegado uniformados, sintió que le temblaban las rodillas. Un trabajador social estaba cerca, el niño estaba en su habitación y no salió, como si casi no le quedaran fuerzas para estar entre adultos. «Vamos a abrir el suelo del pasillo», dijo brevemente el detective, dirigiéndose a los presentes. «Por favor, apártense. Hemos encontrado un carpintero profesional que lo hará todo con cuidado para no destruir nada innecesario». Los hombres del grupo de inspección trajeron sus herramientas y comenzaron a retirar las tablas, procurando no dañar el suelo circundante. Cada movimiento iba acompañado de un golpe sordo. El chico abrió la puerta de su habitación, los observó trabajar, pero no se atrevió a acercarse. Pasaron los minutos, convirtiéndose en horas. El carpintero arrancó con cuidado una tabla, luego otra, y de repente todos retrocedieron. Un olor nauseabundo llenó el aire. Todos se miraron de inmediato, dándose cuenta de que algo terrible acechaba allí. La trabajadora social se apretó el corazón, sintiéndose mal. La detective carraspeó y ordenó a todos que no tocaran nada innecesario y que se pusieran mascarillas especiales. Los forenses se apresuraron a buscar sus equipos de protección. Entonces, las linternas iluminaron el espacio abierto bajo las tablas. En la oscuridad se vislumbró algo parecido a la silueta de un cuerpo humano. «Alto», dijo el detective con severidad. «Los expertos tomarán fotos y documentarán todo».
Luego lo extraeremos. Les pediré a los demás que se hagan a un lado. El vecino se quedó paralizado, sin poder creer lo que veía. Ahí estaba la terrible confirmación de las palabras del chico. La trabajadora social sintió un nudo en la garganta. Todo a su alrededor parecía irreal, como una pesadilla. Y solo la mirada serena del detective indicaba que había llegado el momento de la terrible verdad. Los peritos primero tomaron fotografías y luego comenzaron a ensanchar cuidadosamente el agujero para extraer el cuerpo. El olor se hizo más intenso, lo que hizo que muchos retrocedieran. Sin embargo, la policía continuó con su trabajo metódicamente. Cuando el cuerpo comenzó a desaparecer con claridad a la luz de las linternas, se hizo evidente que se trataba de un hombre. El rostro era casi irreconocible, pero la ropa y los rasgos generales coincidían con la descripción del padre desaparecido. Encuentren documentos o cualquier cosa que pueda ayudar a identificarlo, dijo el detective, y llamen al laboratorio de inmediato que preparen una prueba de ADN. El equipo forense asintió mientras registraba los bolsillos. Alguien maldijo en voz baja al encontrar una billetera. Efectivamente, había objetos personales allí, lo que indicaba que se trataba del esposo y padre desaparecido. Una vez finalizada la extracción, quedó claro que la muerte había sido un crimen. El cuerpo presentaba claros signos de trauma. El chico que estaba en la puerta de la habitación preguntó en voz baja, mirando con los ojos muy abiertos: «¿Está vivo?» El vecino, mirándolo desesperado, meneó la cabeza. «No, hijo, lo siento». La trabajadora social corrió hacia el niño para alejarlo de la terrible escena. La detective, quitándose la máscara, se frotó el puente de la nariz y dijo con amargura: «El niño lo sabía todo este tiempo, pero nosotros dudábamos». Los corazones de quienes estaban cerca se encogieron al comprender que el niño había sido ignorado durante demasiado tiempo. La confirmación fue mucho más terrible de lo que habían imaginado. La fría y terrible verdad. El padre del niño no había desaparecido en los confines del mundo, sino que había sido asesinado y escondido en el suelo. Un equipo de investigación adicional llegó al lugar. Inmediatamente sellaron la casa, trasladaron el cuerpo a un vehículo especial y comenzaron a recolectar evidencia. Un hombre con traje gris se acercó al detective y se presentó como médico forense. Dijo que los exámenes iniciales indicaban violencia grave, posiblemente con el uso de un objeto contundente. Sin embargo, solo se llegaría a una conclusión exacta después de la autopsia. La detective asintió sin mucha emoción. Por dentro parecía aturdida. Un caso que podría haber sido una historia de terror infantil se había convertido en un asesinato brutal. Ahora era necesario determinar quién estaba detrás. La principal sospechosa era la madre del niño, pues les había contado a todos sobre la repentina partida de su esposo y también había organizado la reparación del piso. Mientras los expertos continuaban su trabajo, la trabajadora social llevó al niño aparte. Era evidente que necesitaba ayuda psicológica. La mujer se sentó en un banco cercano e intentó explicarle con suavidad: «Llevaremos a tu papá a los médicos, averiguarán qué pasó. Y luego habrá un funeral, lo siento mucho». El niño abrazó fuertemente a su osito de peluche y dijo en voz baja: «Sabía que estaba aquí». La oí decirle: «¡Cállate!». Y entonces ya no se movió. La mujer cerró los ojos, sintiendo lo difícil que era respirar. ¿Cómo podía una niña pequeña haber vivido semejante horror y arrastrar todos esos miedos cuando todos a su alrededor la ignoraban? «Hablaremos con la policía», dijo ella, intentando calmarlo. «Lo averiguarán todo. Ahora estarás bien, te lo prometo. Nadie te obligará a callarte». El niño asintió con cansancio. Le parecía que ya era demasiado tarde, pero una pequeña esperanza se atisbaba: que los adultos, al menos ahora, resolvieran esto seriamente y castigaran al culpable. Mientras tanto, el vecino se acercó al detective y le preguntó en un susurro: «¿Qué pasará ahora? La culpa prácticamente es de esta mujer, ¿verdad?». El detective frunció el ceño con disgusto. «Aún no tenemos confirmación definitiva de que ella cometió el asesinato, pero es la principal sospechosa.
Lo más probable es que descubramos quién hizo las reparaciones y cómo. Quizás vio algo. También hay varios problemas financieros. Si el padre tenía seguro, quizás ella tenía un motivo. Apretó su cuaderno en la mano y añadió: ¿y dónde está ahora? También es una incógnita. Hay que llamarla de inmediato para interrogarla. Ya he dado la orden de ponerla en la lista de personas buscadas. El vecino se estremeció. Podría estar escondida. Tiene muchos contactos. Quizás se fue al extranjero. El detective asintió con cierta amargura. Todo es posible, pero investigaremos. Es oficialmente sospechosa del asesinato de su marido y todos los servicios fronterizos ya han sido advertidos. La noche cayó sobre la casa como una sombra densa. La gente uniformada seguía yendo y viniendo. La trabajadora social llevó al niño a una institución especializada por el momento para que no permaneciera en la casa donde ocurrió la tragedia. El vecino se sentó en los escalones del porche y pensó, mirando al vacío. Los sucesos de los últimos días eran como una pesadilla que de repente se convirtió en realidad. Y todo comenzó con las palabras de un niño que los adultos no tomaron en serio. A la mañana siguiente, la detective se reunió con varios de sus colegas en la comisaría para discutir los próximos pasos. El expediente estaba extendido sobre la mesa, fotografías del suelo expuesto, informes forenses, los primeros informes forenses. Aún no había noticias de la madre del niño. Al parecer, la muerte ocurrió hace unos 7 o 10 días, dijo uno de los peritos forenses. La causa, un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente que le provocó una hemorragia. Luego, probablemente el cuerpo fue ocultado bajo el suelo con la ayuda de alguien con cierta habilidad. Quizás contrataron a un carpintero para hacer las reparaciones, pero es posible que desconociera lo que se escondía, o lo sabía, pero aceptó hacerlo por dinero. El detective hizo una mueca. Necesitamos encontrar a ese carpintero, aclarar el pedido, los precios, cuándo trabajó. Necesitamos encontrar los recibos. Quizás haya piezas que la madre del niño entregue. Si pagó una suma grande, tal vez él fuera su cómplice. En ese momento, un agente de civil dijo que ya había llamado a varios equipos de construcción y había descubierto que la mujer, efectivamente, había encargado reparaciones a un contratista privado que no pertenecía a una gran empresa. Solo faltaba encontrar la información de contacto de este contratista, pero, al parecer, el número de teléfono estaba en la tarjeta de presentación que estaba en la casa, y la casa ya estaba sellada. Tendremos que ir bajo nuestra propia responsabilidad y buscar estas tarjetas de visita, resumió el detective. La trabajadora social y el vecino pueden confirmar dónde solía guardar los documentos el dueño. Los colegas asintieron. El detective planteó entonces la cuestión del futuro del niño. El niño se encuentra actualmente bajo tutela temporal de los servicios sociales. Creo que podemos interrogarlo de nuevo, pero con cuidado, en presencia de un psicólogo. Quizás vio a su madre contratando a un carpintero o cómo le pagaba. Uno de los policías expresó su preocupación por la posibilidad de que el niño estuviera traumatizado. El psicólogo de turno confirmó que lo interrogarían cuidadosamente para no causarle más daños psicológico. El detective accedió porque el testimonio del niño podría ser decisivo y, al mismo tiempo, podría recordar más detalles. Resumiendo la reunión, el detective señaló: ya tenemos suficientes motivos para acusar a la madre del niño. Solo falta encontrarla. Si no se presenta, apelaremos a nivel mundial. No permitiremos que este asunto se silencie. Aunque tenga mucho dinero, la verdad ha salido a la luz. Las palabras del detective sonaban seguras. Uno de sus colegas suspiró aliviado, pues en tales casos todo dependía a menudo de la influencia y el estatus del culpable. Pero ahora todo apuntaba a que el crimen era demasiado obvio. Un niño pequeño resultó ser la clave de la solución. Un día después, el detective, acompañado de un perito y un trabajador social, regresó a la casa en busca de una tarjeta de visita o documentos del misterioso carpintero.
El agente que estaba en la entrada retiró el precinto y los dejó entrar. Aún quedaba un rastro de ese olor pútrido en el aire, aunque no tan intenso. El vecino también estaba cerca, pues quería ayudar a la policía a encontrar todo lo que necesitaban. Dijo que la madre guardaba muchos papeles en una cómoda de la sala. Fue allí donde fueron. El detective rebuscó cuidadosamente en una carpeta desgastada con recibos y facturas antiguas. Había algunas notas sobre pagos y finalmente encontró una pequeña información de contacto con el nombre y el número de teléfono de alguien llamado Maestro Carpintero. «Parece él», dijo el detective señalando el número. «Sin iniciales, solo un nombre. Bueno, revisemos la base de datos de suscriptores». El experto fotografió el documento con su teléfono, pero ostentosamente no mencionó nada relacionado con la tecnología. Simplemente tomó una foto para revisarla en el archivo más tarde. El detective guardó cuidadosamente la hoja de papel en un sobre. Al mismo tiempo, se encontraron varias fotografías en el cajón superior. Una mujer, un hombre y un niño captados el año pasado en una celebración. Sonreían, parecían una familia feliz. Era difícil creer que semejante tragedia pudiera ocurrir en esa casa, pero ahora todo se ha aclarado. A veces el bienestar externo es solo una máscara que esconde algo malo. El vecino miró la foto y dijo amargamente: el padre del niño era un hombre bondadoso, amaba a todos los que lo rodeaban. Recuerdo que una vez donó algunas de sus cosas para ayudar a los pobres. Nunca pensé que pudiera tener enemigos en su propia familia. La detective frunció los labios. Sucede que todo se derrumba en una familia por codicia o celos. Se observan todo tipo de cosas, y ahora lo principal es determinar los motivos exactos. Si la madre quería deshacerse de su marido por el bien del seguro o por su propio bienestar, esa es una opción. O actuó por otras razones. De una forma u otra, el tribunal dictará sentencia. Registraron un par de cajas más, pero no encontraron nada que pudiera ser importante. Las habitaciones silenciosas parecían extrañas e inquietantes. La trabajadora social repetía que sentía lástima por el chico, porque tendría que soportar mucho cuando todo se revelara. El detective, al marcharse, aseguró: «Haremos todo lo posible para proteger al niño». El niño dijo la verdad, y esto merece un gran respeto. Espero que al final tenga personas dispuestas a criarlo con amor y cariño. El vecino asintió, dándose cuenta de que era mejor dejar al niño en manos más confiables, ya que él mismo no podía encargarse de su tutela. Pero al mismo tiempo, también sentía una responsabilidad personal, pues al principio desconfiaba de la opinión del chico. La policía pronto comenzó a buscar al carpintero. El número de teléfono les ayudó a determinar la zona donde solía trabajar. Encontraron conocidos que confirmaron que este hombre no era contratista profesional, sino que trabajaba a tiempo parcial haciendo reparaciones menores. El detective contactó al jefe del departamento para preparar una orden de interrogatorio para este carpintero. Cuando encontraron al carpintero, este intentó negar haber hecho reparaciones en la casa en cuestión. Pero tras ver los papeles y notas y escuchar preguntas sobre la muerte del dueño de la casa, el hombre entró en pánico. Tuvieron que llevarlo a la comisaría, donde el detective y su colega iniciaron un interrogatorio difícil. «¿Admites que reparaste el piso de esta mujer?», preguntó el detective con calma. «Bueno, sí lo hice», dijo escabulléndose, al ver que era inútil negarlo. «Pero no maté a nadie. Me dijo que necesitaba reemplazar unas tablas podridas. Desmonté el suelo donde me indicó y había una especie de paquete envuelto debajo. Me pidió que lo ignorara y esperara a que pusiera algo ahí. Pensé que quizá fueran objetos de valor. Al fin y al cabo, me pagaban bien por mi trabajo». El detective frunció el ceño. «¿Y no viste que era un cuerpo?». El hombre golpeó nerviosamente su pie. «Estaba envuelto, no lo vi», me dijo. «No hagas preguntas, solo pon tablas nuevas y te pagaré una buena cantidad». Decidí que no tenía sentido fisgonear en secretos ajenos y parecía que me estaba metiendo prisa. Luego también dijo:
Todo debe estar herméticamente cerrado para que no haya olor. Pagó el doble de lo acordado inicialmente, así que acordamos que no haría ruido. La detective cruzó los brazos sobre el pecho. ¿No te alarmó que pudiera estar ocultando algo ilegal? Sí, lo admito, sospeché algo malo, pero no pensé que fuera un cadáver, gritó y aparentemente asustado se agarró la cabeza con las manos. Dios mío, si lo hubiera sabido, habría escrito una declaración de inmediato. Y me dio tanto dinero, estaba confundido. El detective se dio cuenta de que el hombre probablemente era un cómplice involuntario. Obviamente, lo habían comprado para cubrir el suelo rápidamente. La pregunta seguía en pie. ¿Había visto la madre que el padre seguía vivo en ese momento o todo había sucedido antes de que llegara el carpintero? Dime, preguntó el detective, ¿escuchaste algún ruido, algún gemido, algún grito? No, llegué por la mañana. No había nadie en la casa excepto ella y el niño. El niño andaba confundido, así que ella lo envió con un vecino. Solo alcancé a ver una mancha roja en su bata, pero ella dijo que era solo vino derramado. Terminado el interrogatorio, la detective se levantó y saliendo de la habitación le dijo a su colega: confirmó que la madre instaló tablas nuevas y se comportó de forma sospechosa. Incluyamos su confesión en el caso. Así podremos acusarla de asesinato. El colega asintió. Ahora el caso se está consolidando. Solo necesitamos encontrar a la madre. Continuaron buscando información sobre el posible escondite de la sospechosa. Había varias cuentas y compras costosas registradas a su nombre. La policía solicitó datos bancarios para rastrear cualquier movimiento de fondos. La investigación avanzaba hacia una nueva etapa, donde la acaudalada delincuente estaba a punto de enfrentarse a la justicia. Mientras la policía buscaba a su madre, el niño permaneció bajo tutela temporal, en una acogedora habitación donde los servicios sociales atendían a niños. Allí asistió a clases con un psicólogo y poco a poco empezó a comunicarse con otros niños, aunque al principio tenía miedo y era desconocido. A veces, una trabajadora social lo visitaba y le llevaba ropa de abrigo y fruta. Comprendía que el niño tardaría mucho en recuperarse de sus lesiones. Durante las sesiones con un psicólogo, el niño, a regañadientes, compartía recuerdos de cómo su madre discutía con su padre. Dijo que durante la pelea, ella alzó la voz amenazándolo con que se arrepentiría. Y entonces, una noche, se oyó un golpe sordo y al poco tiempo el padre desapareció. Mamá me dijo: se fue, olvídalo. Pero la oí arrastrar algo por el pasillo por la noche, dijo en voz baja. Y por la mañana vi su toalla. Estaba mojada, como roja, olía mal. El psicólogo asintió con compasión, haciendo preguntas lentamente. Era un camino difícil para el niño recordar las cosas terribles una y otra vez. Pero lo intentó, entendiendo que así ayudaría a resolver el asunto, que su padre encontraría paz y que el culpable no se escondería. Los resultados provisionales del examen mostraron que el niño no presenta desviaciones patológicas, comprende la realidad, es consciente de lo sucedido, pero experimenta una ansiedad y tristeza severas. Necesitamos encontrarle un tutor permanente que lo cuide, le dijo la trabajadora social al detective cuando se reunieron. Después de todo, si la madre acude a los tribunales, el niño se quedará solo. No hay padre. Nadie puede nombrar directamente a ningún familiar. Lo revisaremos, respondió el detective. A veces, en una situación así, pueden intervenir parientes más lejanos o buenos amigos. Quizás un vecino muestra preocupación. Es una buena persona, pero no está seguro de tener la fuerza suficiente para criar a un niño. Aunque su ayuda es invaluable, explicó la trabajadora social. Durante todo este tiempo, el padre del niño estuvo en la morgue, esperando la finalización oficial de los exámenes. Una vez finalizados todos los trámites, se planeará una ceremonia de despedida. Probablemente solo asistirán quienes creyeron en el niño y ayudaron a esclarecer la tragedia. El niño preguntaba de vez en cuando: ¿puedo escribirle otra carta a mi padre? El psicólogo le explicó que su padre no podría leerlas, pero que si se sentía mejor, podría escribirlas y guardarlas.
Así que el niño empezó a expresar su dolor con palabras, guardándolas en sobres que guardaba cuidadosamente en su mesita de noche. Todas las noches, al acostarse, abrazaba al osito de peluche y le susurraba: «Papá, hice todo lo que pude. Siento que los adultos no me creyeran durante tanto tiempo, pero ahora lo saben todo». Transcurrió aproximadamente una semana cuando la policía se enteró de que la madre del niño había sido detenida mientras intentaba retirar una gran suma de dinero de un banco en una ciudad vecina. Intentó irse en coche, pero la policía recibió a tiempo una señal sobre la transferencia de fondos de su cuenta y logró enviar una patrulla para detenerla. La llevaron a la comisaría, donde el detective realizó su primer interrogatorio. La mujer parecía nerviosa, pero aún así intentó actuar con arrogancia. «Es un malentendido tonto», empezó bruscamente. «Gasté dinero para reparar el piso, pero no maté a mi esposo. Aún vivía cuando me fui». La detective escuchó en silencio y luego mostró fotografías del cuerpo que había encontrado. Al verlas, la mujer gritó, se dio la vuelta y fingió estar enferma. «Exijo un abogado. No hablaré sin él. Están inventando un caso contra mí para quitarme mi dinero y mis bienes». La detective suspiró. Ya había visto ese tipo de comportamiento antes. Los sospechosos, sobre todo los adinerados, solían intentar defenderse con la ayuda de abogados poderosos. Pero la evidencia del cuerpo y la confesión del carpintero eran contundentes. Cuando llegó su abogado, repitieron las mismas declaraciones sobre persecución irrazonable y calumnias contra una mujer inocente. El detective, dirigiéndose al abogado, enfatizó: «Tenemos los informes forenses, el testimonio del muchacho que oyó el fuerte estruendo y el testimonio del carpintero que declara que su propia clienta le ordenó cubrir el cadáver fresco con tablas». El abogado respondió indiscriminadamente que todo era inventado y que el niño podría haber estado fantaseando. Sin embargo, cuando le mostraron los recibos de pago de las reparaciones y declaraciones sobre el aumento del pago, se puso nervioso. La historia de la madre comenzaba a ser poco convincente. «Su cliente podría declararse culpable», dijo el detective con frialdad, «pero por ahora lo niega obstinadamente. Remitiremos el caso a juicio como homicidio agravado. El motivo podría ser el miedo al divorcio o el deseo de cobrar el seguro. La investigación lo aclarará». La madre gritó que el padre del niño era presuntamente un maltratador que quería quitarle algunas de sus pertenencias y que supuestamente se estaba defendiendo. Pero los peritos lo dudaron, ya que no había señales de defensa en el cuerpo del hombre y los golpes en la cabeza podrían haber sido infligidos por la espalda. «Solicitaremos oficialmente un examen médico de la propia sospechosa», dijo el detective, «que verifiquen si presenta algún signo de lesión que confirme defensa propia. Pero, a juzgar por los datos preliminares, no hay ninguno». La madre del niño finalmente fue puesta en prisión preventiva a la espera del juicio, por temor a que se fugara con sus bienes. El abogado amenazó con presentar una contrademanda por difamación, pero el detective se mantuvo firme. Así que el principal sospechoso ya no está prófugo. La siguiente etapa es un juicio completo. Es poco probable que el niño sea interrogado abiertamente en la sala del tribunal, para no traumatizarlo aún más. Pero su testimonio, grabado por un psicólogo y agentes del orden, será una parte importante del caso. El juicio avanzaba lentamente, acumulando nuevos documentos y testimonios. También se reveló la situación financiera de la madre del niño. Tenía un importante seguro de vida a nombre de su esposo y negociaba la venta de un terreno perteneciente a la familia paterna. Los investigadores creían que la acción se planeó para obtener el seguro y la propiedad. Un día, una anciana acudió a la trabajadora social, presentándose como la tía lejana del niño por parte de padre. Se enteró de la tragedia por artículos periodísticos que mencionaban la misteriosa desaparición de una persona y su hallazgo bajo el suelo. La tía dijo que quería llevarse al niño a su casa y presentó documentos que confirmaban el parentesco. La trabajadora social se mostró cautelosa, pero escuchó al invitado. La anciana comentó que solo había visto al niño una vez, cuando era un bebé. Sin embargo, era pariente paterna.
Esta tía parecía bastante modesta y vivía en otra ciudad. Dijo que, tras enterarse del crimen, ya no podía quedarse de brazos cruzados. ¿De verdad eres tía o son solo palabras?, preguntó la trabajadora social. La mujer obtuvo copias de documentos de nacimiento de archivo, el certificado de matrimonio de sus padres y su hermano, donde aparecía el padre del niño. Todo parecía indicar una relación real. «Es muy duro para mí ver a un niño sin familia», dijo la anciana con lágrimas en los ojos. «Entiendo que necesita adaptarse, que necesitará tiempo, pero estoy lista para cuidarlo, criarlo, darle cobijo y calor». La trabajadora social se sorprendió de que se hubiera encontrado a alguien de la familia. Según las normas, el asunto se remitió al Consejo de Tutela para su consideración. Era necesario asegurarse de que la tía fuera capaz de criar a un niño. Debía tener vivienda, ingresos estables y el deseo de cuidar a su sobrino. Si todo se confirmaba, lo más probable era que se le permitiera hacerse cargo del niño bajo tutela oficial. Tras conversar, las mujeres concluyeron que la tía se quedaría en la ciudad para contactar al niño. Necesitaba atención y apoyo, sobre todo ante el inminente juicio de su madre. A la tía le preocupaba que el niño no la aceptara, pero la trabajadora social aseguró que era importante que el niño sintiera que aún había familiares en el mundo dispuestos a cuidarlo. Mientras tanto, la recolección de pruebas policiales estaba completa. El detective había recopilado los materiales finales, adjuntando al caso los informes sobre las confesiones del carpintero, los resultados de la autopsia y los testimonios del niño y los vecinos. Las pruebas apuntaban a la evidente culpabilidad de la madre. El juicio se celebraría en pocas semanas. Se esperaba un juicio de gran repercusión, ya que un caso sobre un delito en una familia adinerada inevitablemente causaba indignación pública. Pero el objetivo principal era lograr un veredicto justo. El juicio por el asesinato del esposo comenzó una cálida mañana. El estrecho pasillo del juzgado estaba abarrotado de gente que había acudido para conocer los detalles del impactante crimen. La madre del niño era escoltada, vestía con modestia y su rostro parecía pálido. El abogado caminaba a su lado, hablándole constantemente en voz baja. El juicio incluyó numerosos materiales, fotografías, peritajes, testimonios cuidadosamente preparados, protocolos de interrogatorio, informes médicos. El fiscal intervino, describiendo toda la cadena de acontecimientos: la pelea, el golpe en la cabeza, el ocultamiento del cuerpo bajo el suelo, las reparaciones con la ayuda de un carpintero y la mentira sobre la salida repentina del marido. Cuando la conversación giró hacia el niño, el fiscal leyó fragmentos de sus palabras. La sala estalló en éxtasis. Muchos se conmovieron profundamente al oír las sencillas palabras del niño. Mamá tomó una toalla roja y le pidió a papá que se callara. Pero papá no se movió. La fuerza emotiva de estas líneas no dejó a nadie indiferente. La defensa intentó negarlo. El abogado insistió en que no existían pruebas directas de que la madre hubiera dado el golpe, ya que nadie lo había visto. También alegó que el niño podría haber estado bajo la influencia del miedo y la fantasía, y que el carpintero había sido engañado, aprovechándose de su ignorancia. Pero la fiscalía contaba con una sólida base probatoria, incluyendo una cuantiosa suma que la madre había prometido pagar al carpintero y los resultados de los exámenes que indicaban que el padre no podía haber salido de la casa solo, dada la naturaleza de las lesiones. En algún momento, la madre del niño decidió tomar la palabra también. «Sí, admito que escondí el cuerpo, pero lo hice en pánico, porque mi esposo yacía allí sin señales de vida. Quizás se cayó y se golpeó la cabeza. Tenía miedo, pensé que me acusarían y decidí ocultarlo. Sin embargo, los expertos ya han demostrado que la lesión fue causada por varios golpes y no por una caída accidental. Se ha sugerido que estaba enfadada o que quizás quería aprovechar rápidamente el seguro, por lo que decidió tomar esa terrible decisión.
El detective, presente en la sala, se dio cuenta de que ya se habían formado todos los bandos. La defensa intentó tergiversar el caso, pero las pruebas eran demasiado obvias. Solo quedaba esperar el veredicto. En su discurso de clausura, el fiscal exigió el máximo castigo legal, señalando la crueldad y el engaño, especialmente en relación con su propio esposo, así como la ocultación de pruebas. El juez anunció un receso para tomar una decisión equilibrada. El vecino que estaba en la sala miraba a su alrededor. Habría subido el niño, pero, como se dijo, no lo llevaron a la sala para no traumatizarlo. Permaneció bajo supervisión psicológica a la espera de los resultados. El administrador del tribunal pidió a todos que guardaran silencio y esperaran el veredicto. Una ansiedad opresiva flotaba en el aire. Al día siguiente, el juez tomó asiento y ante una multitud se leyó el veredicto. La madre del niño fue declarada culpable del asesinato premeditado de su esposo cometido con fines mercenarios. El tribunal también señaló su cínica ocultación del cuerpo para cobrar el seguro. La pena fue una larga pena de prisión, de más de una década. Aunque las apelaciones se prolonguen, el veredicto se ha dictado y es severo. El rumor se extendió rápidamente. El niño, que se encontraba bajo tutela en la institución, se enteró por un trabajador social de que su madre había sido condenada. Guardó silencio, sin expresar alegría ni pena, solo aferrado a su osito de peluche. «Ya estás a salvo», dijo la mujer, sentándose a su lado. «Pero entendemos que estés triste. A la tía le gustaría ir contigo. Te cuidará si aceptas». El niño levantó la vista con la mirada ligeramente nublada. ¿Estuvo ella en el juicio? No, fue difícil para ella. Estaba esperando a que todo se calmara, pero tiene muchas ganas de verte. Es pariente tuya por parte de padre. Si quieres, puedes conocerla. No es mala mujer. Después de un rato, llevaron a la tía a la sala de reuniones. El niño se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. La anciana se acercó, se arrodilló y dijo: «Lamento que apenas nos comunicáramos antes. Estaba lejos, pensé que estabas bien y ahora veo lo que tuviste que pasar. Quiero cuidarte, darte el calor que perdiste». El niño la miró a la cara un buen rato. Luego, vacilante, se acercó y le ofreció su osito de peluche. Ella tomó el juguete y lo abrazó. «Vámonos a casa», dijo en voz baja, conteniendo las lágrimas. «Un verdadero hogar. Claro que tendremos que superar muchas cosas, pero lo superaremos». La trabajadora social comprendió que esto era solo el comienzo de un camino difícil. Redactar los documentos de tutela, preparar al niño para un cambio de residencia y ayudarlo a superar el trauma que había vivido. Pero en la frágil sonrisa del niño, al mirar a su tía, brilló una chispa de esperanza. Así comenzó la siguiente etapa de su vida. En algún lugar de los tranquilos pasillos de la burocracia, un detective terminaba el papeleo. Un vecino regresaba a su casa dándose cuenta de que la verdad había triunfado a pesar de todos los obstáculos. El chico ya no era considerado un niño irracional con fantasías. Resultó ser él quien sacó a la luz la terrible verdad. Unas semanas después del juicio, el niño se mudó con su tía, quien vivía en una pequeña casa a las afueras de otra ciudad. La casa estaba rodeada de árboles centenarios, con bandadas de pájaros revoloteando en sus ramas. No había lujos, pero era acogedor y cálido. La tía intentó arreglar una habitación para el niño, construyendo una cama pequeña y colocando estanterías estrechas. La primera mañana, el niño se despertó más temprano de lo habitual. Salió al jardín y vio a su tía ocupada en el huerto. Cada gesto de ella era sereno y cuidadoso, como si intentara devolverle el sentido a la vida, tanto a ella como a él, con simples acciones. «Buenos días», dijo al ver al niño. «Te prepararé un té caliente y unas gachas. Desayunaremos juntos». Asintió con un leve tirón de hombro. Aún no sabía cómo comportarse con su tía. No era una desconocida de sangre para él, pero en vida casi nunca se habían cruzado. Sin embargo, el chico pensó de repente que no estaba solo.
Incluso el aire allí parecía diferente, limpio, libre. Pronto su tía lo llevó a su sencilla casa. Había un tazón de gachas en la mesa y un té aromático humeaba. Todo estaba tranquilo y modesto, pero el niño sentía una cálida calma. Su tía le dijo que tenía ahorros y una pequeña pensión. Tendría que trabajar a tiempo parcial, pero esperaba que fuera suficiente para criar al niño hasta que fuera a la escuela. «Tienes que estudiar», dijo en voz baja. «Preguntaré si hay una escuela cerca. Irás y repasaremos tus tareas juntas. Quiero que vivas, crezcas y sepas que hay gente que te quiere». El niño permaneció sentado, tenso, saboreando las gachas con cuidado. Pero sus palabras llegaron a su alma tensa como una suave melodía que calma poco a poco las preocupaciones. Mientras bebía el té, notó su cálida sonrisa y de repente sintió como si se le llenaran los ojos de lágrimas. Pero fingió que simplemente le dolía la garganta y continuó bebiendo, sin mirarla a la cara. Por la noche, cuando su tía lo acostó, de repente preguntó: «¿Ayudé a papá?». Al fin y al cabo, lo encontraron. La tía se sentó en el borde de la cama y respondió mientras lo sentía: «Sí, lo ayudaste. Gracias a ti se supo la verdad. Ahora todos saben lo que pasó y papá has encontrado la paz. Nadie puede ocultarlo». El niño asintió en silencio. En la penumbra de la habitación, solo el susurro de las hojas se oía débilmente al otro lado de la ventana. Abrazó a su osito de peluche y cerró los ojos. La imagen de su padre, sonriente y alegre, como había sido antes, apareció en su memoria. Y el niño comprendió: aunque el dolor sea inevitable, ya no está solo. Su tía está cerca, y eso significa que hay un futuro sin miedo. Pasaron varios meses. Durante este tiempo, la conversación sobre el sonado caso se apagó en la ciudad, y la gente continuó con sus quehaceres cotidianos. La madre del niño permaneció en la cárcel a la espera de nuevos procedimientos relacionados con las apelaciones. Sin embargo, había pocas posibilidades de que la sentencia se redujera significativamente. El niño y su tía establecieron una vida tranquila y mesurada. Asistió a una escuela local, donde fue observado por un psicólogo. Al principio, se sentía ansioso con profesores y compañeros desconocidos. Pero su tía lo acompañaba a casa todos los días. Lo esperaba después de la escuela, le decía palabras amables y esto poco a poco le infundió confianza. No le fue fácil estudiar, muchas cosas le resultaban extrañas y aterradoras, pues había vivido en condiciones completamente diferentes, pero poco a poco el niño se fue acostumbrando al nuevo entorno. Al final de la jornada escolar regresaba a casa, donde siempre le esperaban sopa caliente y pan recién horneado en la mesa. Su tía, aunque no era rica, procuraba complacerlo con pequeños detalles. Le daba galletas o le traía un libro con una historia interesante. Llevaban una vida modesta, sin entretenimientos especiales, pero en un ambiente de tranquilidad. El niño ya no temía los ruidos nocturnos, pues sabía que había una persona cerca que no le haría daño. De vez en cuando, una trabajadora social los visitaba para ver cómo estaba el niño. Le alegraba ver que había crecido, tenía más confianza y ya no repetía con dolor: «Papá está bajo tierra». Cuando estaban solos, la trabajadora social preguntaba en voz baja: «¿Recuerdas lo que pasó?». «A veces», respondió el niño, «pero la tía dice que no puedes adentrarte en esos recuerdos. Hay que vivir y recordar lo bueno de papá». El trabajador sonrió y le dio una palmadita en el hombro. «La tía tiene razón. Ayudaste a tu padre y todo salió a la luz. Los adultos deberían haberte apoyado mucho antes. Lamento que no todos te creyeran». Asintió en silencio, pero sus ojos reflejaban comprensión. Ya no albergaba resentimiento hacia quienes lo rodeaban. La vida se abría ante él de nuevo y estaba listo para seguir adelante. No se había olvidado del osito de peluche, aún dormía con él, pero ahora este osito no simbolizaba el miedo, sino un recordatorio de que la verdad triunfa aunque haya estado enterrada bajo tierra durante mucho tiempo. A veces, el niño se quedaba solo en el patio de la casa, sentado en un viejo banco, contemplando el camino trillado.
Quizás, en el fondo, seguía sintiendo culpa por no haber podido ayudar a su padre en ese momento, pero cada vez recordando que al final aún les daba a las personas la oportunidad de descubrir la verdad, sentía un orgullo silencioso. No lo dejé quedarse bajo tierra para siempre. Así la vida seguía, y cada día traía nuevos cambios. Llegó el invierno y la tía preparó leña para la calefacción. El niño tomó un hacha pequeña intentando ayudar. Aunque no le sirvió de mucho, sintió que también hacía algo por la casa. El aire se enfrió, pero el ambiente en su modesto hogar permaneció cálido, reconfortado por la atención y el cuidado. En la comisaría, el detective informó sobre el cierre del caso. El vecino regresó a su negocio, trayendo ocasionalmente regalos o libros al niño, y solo una frase breve pero contundente: «Papá no está muerto, está bajo tierra», quedó en la memoria de todos los que participaron en la investigación. Recordó que a veces la voz de un niño es el testimonio más veraz, aunque los adultos no tengan prisa en creerla. Y el niño, al volver de la escuela, a veces susurraba: «Ayudé al Papa, ahora es libre». Estas palabras estaban envueltas en una simple verdad. Sí, había grabado la verdad en los corazones de la gente y la verdad había encontrado su camino. El invierno había llegado a su máximo esplendor. La nieve blanda cubría todas partes, el viento mecía las ramas desnudas de los árboles en los tranquilos callejones. El niño se despertó por la mañana viendo la escarcha en las ventanas y comprendió que muchas cosas habían cambiado. Ya se había acostumbrado a la casa de su tía, a su amor tranquilo y a las alegrías sencillas como hornear los domingos. De camino a la escuela, caminaron juntos, su tía guiando cuidadosamente al niño de la mano por el resbaladizo sendero, y él ya no se acobardaba como antes. Estas pequeñas cosas demostraban su nueva confianza. Un día, al salir de la escuela, el niño se topó con 3 compañeros en el pasillo, quienes lo miraban y susurraban. Al principio se preocupó, temiendo el ridículo o los malentendidos, algo que suele ocurrir entre niños. Pero uno de los niños dijo rápidamente: «Supimos que vives con tu tía. ¿Dónde están tus padres?». El corazón del niño empezó a latir con más fuerza. No quería hablar de ello, pues aún recordaba los terribles acontecimientos, pero no quería mentir. Respondió en voz baja: «Mamá está en otro lugar y papá murió». Los chicos se miraron. Alguien silbó, pero sus rostros reflejaban curiosidad más que enojo. Un chico le dio una palmadita en el hombro. «Lo siento. Si necesitas algo, solo pídelo. A veces jugamos bolas de nieve después de la escuela. Únete si quieres». Y entonces sintió un extraño alivio. Nadie le preguntó detalles. Nadie se burló de él. Sus compañeros simplemente se ofrecieron a ser amigos, como niños. Una oleada de calidez lo recorrió. Más tarde, al salir de la escuela, vio a su tía que lo saludaba desde lejos, sonriendo. Corriendo hacia él, dijo, casi suspirando: «Me invitaron a jugar. ¿Puedo quedarme después de la escuela algún día?». La tía acarició suavemente la cabeza del nieto de su hermano. «Claro que puedes. Iré a buscarte un rato más tarde». Los amigos de la clase realmente acogieron al niño en su círculo. A través de la risa y la construcción conjunta de fuertes de nieve, fue abriéndose paso a sus miedos internos. Quería olvidar el ruido de las tablas bajo sus pies y el terrible secreto que ocultaban los adultos. Ahora comenzaba una vida tranquila, pero auténtica, llena de alegrías sencillas. Su tía vio cómo sus amistades con sus compañeros se fortalecían y se alegraba, llegando incluso a decir: «Ya ves, también a nosotros nos sale el sol». No intentó reemplazar a su madre, pues comprendía que esas pérdidas no se pueden ocultar fácilmente, pero le dio el derecho a sentir que hay personas en este mundo dispuestas a escucharlo y abrazarlo. De repente, una noche, sonó el timbre. Un trabajador social estaba tras el umbral con un hombre uniformado que parecía un oficial respetable. La tía los invitó a entrar, intentando mantener la calma. El niño, al oír voces desconocidas, abrió la puerta de su habitación y miró hacia adentro con recelo.
notó que el oficial había traído unos papeles que colocó sobre la mesa en presencia de la tía y el trabajador social. El niño no se atrevió a acercarse, pero comparó lo que vio, documentos oficiales. Quizás se estaban dando más pasos en el caso de la herencia de su padre, o quizás se trataba de un nuevo cheque. Esperaba algo serio y tembló ligeramente. Al terminar la conversación, la tía le abrió la puerta al niño y le pidió que saliera. Su mirada era preocupada, pero amable. Se sentó en la silla junto a él y dijo: «Quizás pronto tengas derecho a algunas cosas que pertenecieron a tu padre. No solo es dinero, sino también algunos valores familiares». El oficial dijo que, por ley, algunas de las propiedades podrían pasarte a tu poder. El niño escuchaba, intentando no perder el hilo. No ansiaba riquezas, pero comprendía que algo importante podría quedar de su padre, además de recuerdos terribles. Quizás este sería el último hilo que lo conectaría con el pasado. Preguntó en voz baja: «¿Puedo conservar algo como recuerdo?». La tía asintió. «Claro». El oficial dijo que se encontraron algunos objetos personales entre los papeles. Nos los entregarán más tarde. El niño nunca pidió más detalles. Solo sentía una cautelosa determinación de no olvidar a su padre. Al mismo tiempo, su tía parecía dispuesta a apoyarlo en todo. Y en el fondo, comprendía cada vez con más claridad. Bajo la gélida capa del invierno florecía una nueva esperanza. Con los cálidos días de primavera, la capa de nieve del jardín de su tía comenzaba a derretirse, dejando al descubierto la tierra con los primeros brotes. El niño salía a menudo al porche a observar cómo las gotas de los tejados caían sobre las zonas descongeladas. El aire olía a renovación y en él se oía una suave melodía de despedida del frío que había pasado. La llamada de la trabajadora social no sorprendió a la tía. Ya estaba acostumbrada a estas visitas. La mujer le preguntó amablemente si podía llevarle al niño una cajita con cosas encontradas por la policía. La tía accedió. Y media hora después, el niño vio a la trabajadora social aparecer en casa con una caja cuidadosamente atada con una cinta. Sintió un ligero temblor. Mientras estaban sentados en la sala, la trabajadora social abrió la caja y sacó uno a uno un pequeño álbum con fotografías descoloridas, un par de cartas amarillentas y una llave atada a un viejo lazo de cuero. Le dijeron al niño que eran parte de la propiedad de su padre. Al parecer, las había guardado en su escritorio y no habían tenido tiempo de desaparecer. «Mira», sugirió la trabajadora social en voz baja entregándole el álbum. «Aquí hay fotos tuyas. Eres muy pequeño, tu papá te sostiene en brazos». Él mismo firmó las páginas. El niño abrió el álbum y vio el nombre y la fecha de su abuelo escritos en letras grandes en la primera página. La foto mostraba a su padre sonriendo y abrazando a su pequeño bebé. El niño no pudo contener las lágrimas. Era como si estuviera viendo momentos felices que no recordaba. La tía se acercó y lo rodeó con el brazo. La trabajadora social recorrió las fotos con el dedo, explicando el contexto, si en una fiesta de cumpleaños o simplemente en casa. Por todas partes, el padre miraba al niño con ternura. El niño, entonces, recogió la llave, que estaba pesada y fría al tacto. Tenía arañazos en la superficie metálica. La trabajadora social dijo: «No sabemos qué abre». Quizás se referían a la caja fuerte o al cajón de la oficina, pero no encontraron nada durante el registro. Quizás algún día encuentren esta cerradura y puedan averiguar qué había encerrado allí. El niño meneó la cabeza. «Lo principal es que la llave en sí también es un recuerdo. La guardaré». Quizás era importante para papá. Luego sacó las cartas viejas. Al abrir los sobres, vio líneas torpes escritas a mano. En algunas cartas, el padre hablaba de negocios con un conocido. En otras, mencionaba que estaba ahorrando para el futuro de su hijo. «Quiero que mi hijo crezca feliz y que no le falte de nada», era uno de los mensajes. El niño leyó estas palabras en un susurro y guardó silencio un buen rato. La tía sugirió: «Quizás deberíamos hacer una caja en casa y guardar todas estas cosas, que sea nuestro tesoro familiar, donde guardemos los recuerdos de papá.
asintió en silencio, apretando las cartas contra su pecho. La trabajadora social se sintió aliviada al ver que, aunque el niño lloraba, no eran lágrimas de miedo ni confusión, sino de tristeza silenciosa, acompañada de gratitud. Entonces le recordó con dulzura: si necesita algo, su tía puede contactarnos. El asunto del registro de su propiedad aún no está completamente resuelto, pero es cuestión de tiempo. No se preocupe, todos queremos que tenga una base sólida. El niño escuchó y comprendió que en el pasado hubo una pérdida cruel, pero en el presente había apoyo. Captó la mirada de su tía y leyó en ella una cálida aprobación. Tal vez soportarían juntos todas las dificultades y el recuerdo de su padre se preservaría no en pesadillas, sino en esas nítidas fotografías y cartas donde el amor se hace visible sin palabras. Unos días después, la casa de la tía estaba llena de vida. Los vecinos vinieron a verlos con una cesta de huevos y un pequeño paquete de harina, deseosos de conocerlos mejor. La tía, aunque modesta, recibió a los invitados con cariño. Comenzó a preparar té, sentando a los visitantes alrededor de una mesa cubierta con un mantel limpio. El niño se sentó tranquilamente cerca, mirando a la vecina de mediana edad y a su esposo canoso. Resultó que estaban uno al lado del otro en la calle. Notaron que una nueva familia había llegado a la casa y decidieron conocerse. Empezaron a preguntarle qué le parecía la escuela local, si hacía demasiado frío en casa y si necesitaba ayuda con las reparaciones. La tía respondió con gratitud, señalando que la casa era, por supuesto, vieja, pero que tenía la fuerza suficiente para mantenerla en orden. Mientras tomaban el té, la conversación giró en torno a acontecimientos pasados. La vecina admitió haber oído hablar del juicio por la muerte del padre del niño y expresó su compasión. La tía, educadamente, pidió no entrar en detalles, ya que el niño lo estaba pasando mal. Asintió, entendiendo que era imposible tocar los puntos sensibles, pero al mismo tiempo dijo: si necesitas algo, contáctanos. Si necesitas ayuda para cortar leña o hacer alguna tarea, siempre estamos cerca. El niño le dio las gracias con voz serena. El vecino sonrió. Lo estás haciendo bien, chico. He oído que te va bien en la escuela. Y eso es lo más importante, saber que tienes un futuro por delante y gente que te apoya. Al oír los elogios, el niño se sintió avergonzado, pero por dentro sentía un poco de orgullo. Al fin y al cabo, en su vida anterior, a menudo lo dejaban solo, como si fuera superfluo. Y ahora, tanto su tía como los lugareños tenían un corazón bondadoso y no lo consideraban una carga. Después de despedirse de los vecinos, la tía retiró las tazas de la mesa y, guiñándole un ojo al niño, dijo: «Mira, resulta que hay gente buena, incluso donde menos lo esperábamos. El mundo no es tan frío». El niño sonrió levemente y se levantó para ayudar a lavar los platos. Era tranquilo y pensativo, pero en su interior crecía la confianza de haber encontrado un lugar donde lo aceptaban. Atrás habían quedado los días difíciles en los que se quedaba despierto cada noche, escuchando el crujir del suelo, imaginando a su padre debajo. Ahora, los recuerdos del pasado vivían como una sombra aparte en lo más profundo de su alma, pero junto a ellos brillaba una nueva luz: cariño, confianza, simple amabilidad. Mientras lavaba las tazas, la tía preguntó: «Bueno, ¿de verdad te caían bien estos vecinos? ¿No te parecen curiosos?» El niño se encogió de hombros. «Puede que sean curiosos, pero son amables. ¿Es malo?» Su respuesta sonó madura y razonable. La tía guardó silencio un momento y luego suspiró. «Antes no tenías mucho bien. Me alegra que ahora lo estés notando. Creo que eso es lo que papá habría querido». El rostro del niño palideció levemente ante esta mención, pero no apartó la mirada. Dijo brevemente: «Sí, papá quería que tuviera una vida normal y ahora la tengo». Intercambiaron miradas cómplices. No hicieron falta más palabras. Esa noche, la casita se llenó de un idilio casi doméstico, algo con lo que el niño solo había soñado. El crepúsculo se espesaba poco a poco afuera, pero nuevos rayos brillaban en el corazón del niño, rompiendo la oscuridad de los amargos recuerdos.
Al final de la primavera, el niño decidió tener una conversación seria con su tía por primera vez. Lo atormentaba la pregunta: ¿sería posible visitar la tumba de su padre y cómo hacerlo? Se enteró de que el cuerpo de su padre fue enterrado durante la investigación, pero no le permitieron estar presente por temor a un trauma innecesario. Ahora sentía que estaba listo. El domingo por la mañana, tras prepararse, su tía lo llevó a un viejo cementerio a las afueras de la ciudad, donde las ramas de viejos pinos susurraban suavemente. Caminando entre las lápidas, finalmente encontraron un túmulo reciente con una cruz de madera en la que estaba escrito el nombre de su padre. El niño se detuvo, apretando los dedos de su tía, y contempló la placa con las fechas durante un buen rato, dándose cuenta de que ante él se encontraba la última línea de la existencia terrenal de la persona más cercana. Se arrodilló, acariciando silenciosamente el suelo frío con la palma de la mano. Tenía los labios apretados y las lágrimas fluían de sus ojos imparables. Pero lloró en silencio, como si todo el dolor que había contenido durante tanto tiempo hubiera salido. Su tía se sentó a su lado, sin interrumpir su dolor, solo tocándole suavemente el hombro. «Lo siento, papá», dijo el niño apenas en voz alta. «No pude salvarte antes, pero hice todo lo posible para asegurarme de que te encontraran. Ahora ya no estás solo ahí, bajo tierra». La tía sintió un espasmo en la garganta al escuchar estas palabras. Miró al niño, que debía ser más fuerte de lo que debía ser a su edad. Al poco rato, el niño se secó las lágrimas con la manga, se incorporó y dijo: «Vendré aquí, lo prometo». La tía asintió. «Bueno, lo haremos una tradición. ¿Le contarás a tu padre cómo vives, cómo estudias?» Levantó sus ojos ligeramente enrojecidos hacia su tía. «¿Puedo traer aquí esa foto de nosotros juntos? La pondré en un marco pequeño y la colgaré». Ella sonrió entre lágrimas. «Claro, haremos lo que quieras. Es normal guardar en el corazón a la persona que amas. No tienes por qué avergonzarte de llorar». Le apretó la mano y volvió a mirar la cruz. El viento mecía ligeramente las ramas de pino, esparciendo una tenuísima lluvia de agujas sobre la tumba. El niño captó en este movimiento una especie de despedida simbólica, como si su padre hubiera escuchado sus palabras. Guardaron silencio un rato y luego la tía sugirió irse a casa. El niño accedió, levantándose e intentando contener el temblor de sus piernas. De camino, se sentó con más calma, aunque en el fondo sentía una tristeza sombría. Pero no había necesidad de ocultarla, simplemente se apretó contra su tía, como a ese rayo de calor que lo ayudaba a sobrevivir a los recuerdos más amargos. Al volver a casa, tomó esa misma fotografía del álbum y la contempló largo rato. Una simple sonrisa brilló en el rostro de su padre, y el niño, como un bebé diminuto, agitaba sus bracitos. Antes de acostarse, guardó la fotografía en el bolsillo de su pijama, como si no quisiera separarse de ella. Así transcurrió el día, triste en la colina del cementerio y tranquilo en la soledad familiar. Pero quizás fueron precisamente esos momentos los que le dieron los medios para reconciliarse y avanzar hacia algo nuevo sin olvidar su pasado. El verano llegó de repente, con tardes cálidas y el canto de los pájaros al amanecer. El niño ya había terminado el curso escolar, tras recibir elogios de sus profesores por su diligencia y paciencia. Su tía decidió que pasarían parte del verano en el pueblo con amigos, para que el niño pudiera relajarse y conocer mejor la naturaleza. Tras preparar sus pertenencias sencillas, emprendieron un largo viaje en autobús, mirando por la ventana todo el camino, tras el cual se extendían prados y campos. En el pueblo los recibió una anciana, vieja amiga de la tía. La casita olía a pan y hierba fresca y las gallinas pastaban en el patio. Aquí y allá, en el huerto, había parterres verdes. El niño observó el lugar con curiosidad. No estaba acostumbrado a los sencillos paisajes de pueblo, pero enseguida sintió empatía por la tranquilidad natural que lo rodeaba. Al día siguiente se despertó con los primeros gallos. La casa se llenaba de los primeros rayos del sol.
Al oír a su tía hablar con la dueña, el niño salió al patio y de repente vio a un pastor guiando un rebaño de vacas por un camino rural. Deteniéndose junto a la cerca, pensó: «Qué diferente es todo aquí que en la ciudad donde vivió con su madre». Allí la gente no tenía prisa, no susurraba secretos, simplemente hacía su trabajo y se sonreía. La tía le mostró cómo podía ayudar: recoger ramas secas para la fogata, regar los parterres, alimentar a las gallinas. Aunque el niño no podía con todo, se unió con alegría, sintiendo que hacía algo importante. Por la noche, cansado pero feliz, se sentó en un viejo banco cerca de la casa a contemplar la puesta de sol. La tía se acercó y le entregó un trozo de papel. «Intenta dibujar lo que te interese. Quizás te resulte más fácil expresar tus pensamientos». El niño tomó un lápiz y tamborileó pensativo sobre el papel. Luego comenzó a dibujar el trocito de vida escondido bajo el suelo que lo atormentaba en sus recuerdos, pero esta vez dibujó el sol sobre él y la imagen de una mano extendiéndose hacia la luz, como para simbolizar que ahora el terrible secreto no lo había consumido por completo. Al terminar, le mostró el dibujo a su tía explicándole en voz baja: «Antes solo veía oscuridad, pero ahora veo luz». La tía asintió tocándole el hombro: «Tienes fuerza a pesar de todo lo que ha pasado. Que siga creciendo». Al atardecer entraron en la casa, donde la anfitriona les ofreció leche fresca y pan tierno. El niño sintió que la vida era amable, si tan solo permitía que se llenara de nuevos colores. Y aunque siempre tendría cicatrices en el alma, comprendió que no había encontrado soledad, sino amor y calidez cerca. Papá, aunque había dejado este mundo, le dejó lo más importante: un sentimiento sincero que da fuerza para vivir y cambiar.